Buenos días, vamos a dar continuidad al módulo número 3, el tema de evaluación de impacto ambiental. Como tema 3 tenemos la tipología y características de los impactos. Parte 1. El impacto ambiental es un efecto que produce una acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos, ya sea en agua, suelo, aire, todos estos causados por la actividad humana. Tipos de impacto. Como primer tipo de impacto tenemos por su efecto en la calidad ambiental, ya sea de forma natural. Por su intensidad. Por su intensidad, cuán grave es la contaminación provocada o el problema ambiental que se está presentando o eventuando durante una etapa temporal o masiva. Por su extensión. Por su extensión nos quiere decir que cuán grande, depende de cuán grande sea el tipo de contaminación que vaya a afectar a un espacio geográfico o territorio por su nivel de contaminación. Por su duración. ¿Qué nos quiere decir por su duración? El tipo de contaminación que se vaya a realizar o a provocar, ya sea en un espacio acuático, terrestre, atmosférico, depende de cuán grande es la magnificación de este impacto para que vaya a durar un cierto tiempo, ya sea temporal, un año, 2 años. Más depende del tipo de contaminación para que pueda perdurar en el tiempo. Por su capacidad de recuperación. Cuán resiliente, esto nos dice que cuán resiliente es un ecosistema para poder tener esa capacidad de regenerarse a sí mismo sin ayuda externa. Por la interrelación de acciones o efectos. ¿Qué nos quiere decir esto? Por la interrelación de acciones y o efectos. Tenemos la relación, ¿cuál es la relación ambiente y sociedad? ¿Cuán grande es la interacción de las personas con el ambiente? Depende de esto la interacción del ambiente y la persona para las acciones humanas, ya sean de manera favorable o desfavorable y causen efectos positivos o negativos. Por su efecto en la calidad ambiental. En esta etapa vamos a ir desglosando cada uno de los impactos que se ha mencionado anteriormente. Como primer número tenemos por su efecto en la calidad ambiental. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pueden haber ciertos tipos de impactos positivos del cual el medio ambiente se beneficie, o aquellos que incrementen el nivel de la calidad ambiental, ya sea provechoso tanto para ambos, ya sea sociocultural, la sociedad y la relación o interacción del medio ambiente. También podemos tener impactos negativos. Su efecto se traduce en el decremento de las condiciones naturales de los diferentes componentes ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que los impactos negativos pueden estar ligados a la contaminación del agua, del suelo, a la erosión del suelo, contaminación de la atmósfera. Estos serían impactos negativos provocados por las actividades humanas. Como dos tenemos por su intensidad. Habíamos dicho que por su intensidad cuán grave es el impacto de la contaminación o
ya sea impacto notable o muy alto. Este efecto implica la destrucción casi total del factor considerado. Tenemos un ejemplo muy actual que ha pasado acá en Cochabamba, el Cerro Tunari se ha incendiado en su gran magnitud, entonces ha sido un impacto notable y muy alto que en casi su totalidad se ha ido incendiando el Cerro Tunari, que es una preservación de Cochabamba. También tenemos como impactos mínimos o bajos, ya sea por tipos de contaminantes. Depende mucho del tipo de contaminante. Impacto mínimo, ¿qué quiere decir? El tipo de contaminante, en este caso, su efecto se expresa en una destrucción mínima del factor considerado, ya sean las botellas PET, que no causan un efecto inmediato, sino que su impacto es un efecto a largo plazo. Impacto medio y alto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la alteración cuyas repercusiones se consideran entre los niveles anteriores. Tenemos un ejemplo en la fotografía, la deforestación o la extracción o el aprovechamiento de los recursos naturales maderables que tienen un impacto medio y alto. ¿Por qué? Porque los árboles en su gran mayoría absorben el CO2 y nos dan oxígeno. Como tres tenemos por su extensión. Impacto puntual muy localizado, impacto parcial y incidencia apreciable en el medio ambiente. El impacto extremo, efecto, el cual se detecta una gran parte del medio. Y el impacto total, que sería el efecto generalizado en todo el entorno, en todo un espacio geográfico. Como cuatro tenemos por su duración. Habíamos mencionado anteriormente cuán grave es la contaminación de estos y sea irreversible, como por ejemplo tenemos acá en las fotografías la extracción por la minería a cielo abierto. Este impacto negativo, que es un problema ambiental tan fundamental acá en Bolivia, que tenemos en Potosí, que hacen la extracción de los minerales a cielo abierto. Este impacto es irreversible porque tiene una contaminación muy alta y es duradera. No se puede dar una solución inmediata, sino es, son, son estudios analizados, tendrían que hacerse estudios analizados y para dar unas alternativas de manejo y que mitiguen y que disminuyan o prevengan la contaminación. Tenemos la contaminación temporal. Tenemos una fotografía de la contaminación del agua por el petróleo. Esto es temporal, pero aunque quienes van a pagar las consecuencias de esta contaminación van a ser los seres o especies o microorganismos que viven en este ecosistema acuático. Tenemos otra fotografía, del cual nos indica que la contaminación es persistente ya sea por las basuras, a los lagos, ya sea por diferentes tipos de contaminantes que persisten en el impacto actual. Los impactos reversibles. ¿A qué nos referimos con reversible? Con reversible se define que este impacto provocado se puede hacer se puede planificar medidas correctoras en el cual el ecosistema no esté con un problema profundo, irreversible y duradero, sino reversible quiere decir que se puede mitigar esto y darle una solución, como por ejemplo acá tenemos la deforestación. A esto se le puede hacer
un plan de medidas correctoras, el cual se puede llegar con la reforestación al espacio geográfico del cual esté pasando por estos problemas ambientales. Como 5 tenemos por su capacidad de recuperación. Habíamos mencionado anteriormente que la resiliencia es muy consistente, depende del ecosistema. Tenemos acá el impacto mitigable. ¿Qué nos quiere decir? Que la alteración puede mitigarse mediante la aplicación de medidas. En esto ya sería correctoras, que podemos aplicar medidas para poder favorecer y que el ambiente también aproveche de esos beneficios. Tenemos otro, el impacto recuperable, que es la alteración que puede eliminarse mediante medidas correctoras. El impacto fugaz. La recuperación es inmediata, es cese de la actividad. Esto todo depende de la actividad y el impacto que se vaya a provocar. El impacto fugaz no es tan grave, es algo que se puede remediar inmediatamente y darle una solución o alternativas para disminuir y prevenir el medio ambiente. ¿Cómo se tenemos por la interrelación de acciones y efectos? Habíamos dicho que acá la interrelación de acciones depende de las actividades humanas y también los efectos que se vayan a provocar, ya sean a largo o mediano plazo. Tenemos dentro de estos el impacto simple, que es el efecto sobre un solo componente ambiental. En este caso tenemos las emisiones de gases hacia la atmósfera, que es un componente ambiental uno solo, que sería una contaminación por el CO2, los CFC, el metano y muchos otros gases que permanecen o el impacto acumulativo. Es la acción del agente inductor que incrementa progresivamente su gravedad. Como tenemos un ejemplo de una imagen, es que es un cuerpo de agua por contaminación de petróleo. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo la degradación de la calidad del aire, como resultado de las emisiones contaminantes que son provenientes de las fábricas. Como otro ejemplo tenemos el aumento de las concentraciones de contaminantes en un cuerpo de agua, ya sea también otro ejemplo sería en el factor terrestre como el suelo. Y también sería otro ejemplo la reducción de la población de la fauna silvestre causada por la caza. El impacto sinérgico se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el impacto sinérgico, un impacto final es mayor que la suma de los impactos individuales que lo originaron, como por ejemplo tenemos ya sea en la magnitud o en la extensión del impacto por contaminantes, ya sea como por ejemplo tenemos contaminación hacia los cuerpos de agua. Principales causas de un impacto. Como primer impacto tenemos los procesos industriales. En los procesos industriales podemos mencionar la contaminación por emisiones de gases hacia la atmósfera. Entre estos tenemos el CO2, que es muy común, después los CFCs y los aerosoles, que son muy contaminantes para nuestra atmósfera. El mayor uso de los recursos naturales. Esto hacemos un ejemplo sobre el recurso maderable, que es muy aprovechado, ya sea para hacer algunas actividades manuales o para comercializarlas. El crecimiento de la población, ¿de qué manera tiene un impacto? El crecimiento de la población hace un impacto muy grande, como se podría decir, o muy extensiva. ¿Por qué? Porque a mayor crecimiento de la población aumenta mayor
mayor uso de los recursos hídricos, ya sea, y también hay una exigencia mayor en la soberanía alimentaria, que hacemos el aprovechamiento del recurso, en este caso sería el recurso terrestre, el suelo, con la agricultura para poder sostenerse en la alimentación. Las actividades domésticas, ¿de qué manera hace un impacto o causa un impacto en la manera de cómo nosotros utilizamos el agua, en el uso del agua, de cómo lo aprovechamos o de cómo teniendo accesibilidad a este recurso que es vital para nosotros los seres humanos como para animales y plantas, eh, una educación ambiental para poder cuidarla de una manera efectiva. El uso de sustancias químicas tiene un mayor impacto en la agricultura, ya sea para producir mejores productos de calidad y sacarlos al mercado. La destrucción de la capa de ozono, que es causada por la emisión de los gases de efecto, como sería el CO2, habíamos mencionado anteriormente, por los procesos industriales, ya sean fábricas, eh, también hacemos mucho de los consumo de los aerosoles u otros productos que contienen y son enemigas para nuestra capa de ozono. ¿Por qué? ¿Por qué los debemos considerar importantes y repetirlo una y otra vez o expandirlo esto de los impactos ambientales? ¿Por qué las consecuencias, las causas y los efectos? ¿Por qué debemos considerarlo importante en nuestra vida diaria? Primero, porque debemos adquirir la capacidad de producir objetos que permitan el desarrollo sustentable de nuestro mundo. Vale decir, que sean una alternativa eficiente que no altere en forma negativa el medio o que busca el menor impacto a largo plazo, para que podamos así obtener una mejor calidad de vida a largo tiempo o para las futuras generaciones. Como segundo, ¿por qué es importante? Porque existe en nuestro país y en el mundo una creciente política de protección del medio ambiente, que es nuestra Ley 1333 sobre bases generales del medio ambiente, que se dio en 1992, que contempla el sistema de evaluación de impacto ambiental, que introduce la consideración ambiental en los proyectos que se lleven a ejecutar. Como tercero, ¿por qué si un producto contamina está en desventaja competitiva frente a otros que no lo hacen, perdiendo la preferencia de los usuarios? Existen varias empresas que utilizan este recurso en su estrategia publicitaria, ganando así la preferencia del público sensible a este tema. Por ejemplo, tenemos muy claro que es un recurso no renovable el petróleo. ¿Qué es lo que ocasiona el petróleo? Analizando, tenemos una fotografía, si bien nos aporta con un 40% de la energía que utilizamos en el mundo y los derivados de petróleo que nos hacen más fáciles la vida, pero también tienen sus impactos negativos, del cual estamos pagando las consecuencias, tanto como nosotros los humanos y animales. El uso de este recurso del petróleo es muy importante en nuestras vidas, nos hace muy accesible y fáciles para transportar o manejar grandes industrias y hacer su uso y mediante las industrias hacer una emisión de gases contaminando hacia la atmósfera. No solo eso, también aparte de que nos facilita la vida, también nos provoca residuos del cual no estamos tan conscientes
y lo desechamos a orillas de ríos en algunos casos y en otros los reciclamos. Muy pocas personas hacen eso o lo reutilizan. Las consecuencias. Hace rato estábamos mencionando qué consecuencias nos podrían traer. Hay tres tipos de consecuencias relevantes a nivel general de los impactos ambientales, las cuales son, tenemos problemas locales. Problemas locales podría ser en un municipio, problemas regionales, problemas globales, regionales podría ser. Hagamos un ejemplo, digamos nuestro país, problemas con la contaminación y problemas globales inmiscuyendo a todos los países que ya sería un tema a nivel mundial. Los problemas locales los vamos a definir bien también como problemas locales, los cuales nosotros emitimos, aun siendo pequeños como municipios o como sindicatos, igual provocamos la contaminación a la atmósfera por nuestras actividades, ya sea en la quema, emisión de gases. Y la contaminación de las aguas, problemas locales, contaminación de las aguas, ya sea un río, un arroyo, por contaminantes, ya sean agroquímicos o por las aguas hervidas. La pérdida de suelos y la desertificación. Esto es un problema muy grave que si llegamos a tener pérdida de suelos mediante la erosión y llegamos a una desertificación, quiere decir que este suelo ya no tiene vida. La generación de los residuos que nosotros los ocasionamos o provocamos generamos, mejor dicho, durante nuestras actividades, ya sean alimenticias o necesidades higiénicas. Contaminación por residuos, que también al hacer el uso de estos, los residuos los desechamos y para colmo a orillas de ríos, mares, océanos. Tenemos fotografías como por ejemplo con estas contaminaciones o impactos que estamos provocando, estamos afectando, como decir, al pulmón de nuestro planeta Tierra, el cual va a llegar a enfermarse, como pongamos el ejemplo de no, a destruir los pulmones de nuestra Tierra, vamos a provocar nuestro mismo infierno, como decir. Los problemas regionales. Tenemos la contaminación por residuos sólidos, como les iba diciendo. No solo somos consecuentes, sino que también, aparte de utilizar y alimentarnos y generar residuos, somos muy osados y no conscientes, nos falta mucho la conciencia como para utilizar o reciclar los residuos. Pero, ¿qué hacemos? En vez de hacer eso, lo juntamos o lo llevamos al el carro basurero lo va a desechar a orillas de ríos, provocando la contaminación así, ya sea en el entorno en el cual habitan estos, agua, río o la escorrentía e infiltración. Contaminación de las aguas de ríos y lagos, es lo que les iba diciendo. Es muy, muy grave lo que hoy en día se ve mucho de inundaciones. ¿Por qué se dan esto? Porque de alguna otra manera con la contaminación estamos contribuyendo al cambio climático, perdón, al efecto invernadero, que es nuestro efecto invernadero que contribuye a la retención de la temperatura en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué estamos provocando con esto? Que se aceleren los cambios climáticos y pagamos nosotros las consecuencias con inundaciones, ríos, lagos contaminados, no solo nosotros también, sino los microorganismos que viven en ella. Las inundaciones son muy comunes hoy en día. La pérdida de suelos y la desertificación. Hace rato les hablaba, si llegamos a una desertificación total de nuestros suelos, quiere decir que ese suelo ya está muerto y no se puede recuperar. Entonces,
qué es lo que estamos llegando a hacer. Pongámonos a pensar y no llegar a ese efecto o impacto tan grave del cual no obtendríamos ningún beneficio ni para extraerlo ni para sí mismo. O sea, no nos serviría, sería un suelo inerte que no nos sirve para nada, del cual no vamos a sacar ningún provecho. Entonces pongámonos a pensar en las cosas que estamos provocando y haciendo. Los problemas globales que debe ser un tema interesante, el cual nos debe unir a todos como países, que es un tema muy principal y abundante, que es, o sea, un tema llamativo hoy en día, es el cambio climático. El cambio climático se está aproximando de manera severa, que en otros países está ocasionando inundaciones, catástrofes, tsunamis, o sea, pérdidas económicas, el cual un país en vías de desarrollo no puede solventarse y hacer un plan de gestión para poder solventarse a sí mismo. En una de estas tenemos el agotamiento de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque al contaminar, ya sea mediante industrias, quema, choqueos, otros contaminantes que totalmente están afectando a en nuestra atmósfera, es que estamos incrementando el efecto invernadero. Este efecto invernadero está provocando que se dé el calentamiento global por el aumento de la temperatura de nuestro planeta y así provocar como consecuencia que es nuestro cambio climático. Ya les había mencionado que la deforestación también es un problema de de mucho interés, en el cual debemos parar esto de la deforestación, porque si vamos a empezar a talar todos nuestros árboles, nuestro planeta se va a secar, o sea, las consecuencias van a ser severas, no tanto solo para los animales o los microorganismos o los que viven en este ecosistema les va a afectar, sino que a nosotros también. Si vamos a llegar a deforestar el 100% de nuestro planeta, vamos a ir disminuyendo nuestras aguas, que es lo más importante para el ser humano, el agua. También la pérdida de la biodiversidad, como por ejemplo los osos polares, tenemos los delfines, el aislamiento de los glaciares, los polos, y está aumentando el nivel de las aguas, en el cual también el aumento de este nivel de agua o va cubriendo el área terrestre, quitándole espacio y lugar a otro ser que habita en este, el cual se alimenta y es su entorno, o sea, es su hábitat. Ejemplos de impactos ambientales. Como podemos ver, hace un momento me había adelantado o ya habíamos hablado en el siguiente tema que pasamos, que es la contaminación de los mares con el petróleo. Muy a menudo, si bien se han tomado y dispuesto importantes previsiones técnicas, legales al respecto, el mencionado tipo de contaminación que daña severamente a la fauna marina, las aguas y la vegetación es una problemática que lamentablemente no ha llegado a un buen final todavía, en el cual seguimos transportando en grandes búnkers, donde este búnker sufre un accidente de chocar con iceberg o cualquier otra cosa, el cual provoca el derrame del petróleo. Tenemos otro ejemplo como los desechos y contaminantes radioactivos, que provienen de las reacciones nucleares, de yacimientos de minerales radioactivos o de plantas en las cuales se refinan a los mismos. Si bien sabemos que los desechos contaminantes radioactivos son muy contaminantes altos,
pero también que va arrasando con todo lo que toque en su camino. Otro de los factores importantes es la contaminación acústica. El ruido producido por la industria puede disminuir considerablemente la capacidad auditiva y afectar severamente al sistema circulatorio. Y no también solo el sistema circulatorio. Como íbamos diciendo, que tenemos también la minería. El procesamiento de este tipo de materiales tienden a producir negativos efectos sobre el aire que respiramos, las cuales el suelo, el agua, los cultivos, la fauna, incluso provocando concentraciones de metales mediante el consumo de agua, provocando incluso en nuestra salud humana. La emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases no solamente se producen como consecuencia de la combustión por el consumo, sino también por la obtención de energías desde centrales térmicas, el cual estamos provocando. Estas son una de las causas principales para el agotamiento de la capa de ozono. Nosotros nos centraremos principalmente en la evaluación del impacto que puede tener una producción y su uso, en el cual se debe tener claro que el impacto en la producción está determinado por los materiales, herramientas y energías utilizadas. Entre estos ya sabemos que es los productos agroquímicos. Con esto hemos terminado el tercer módulo, entonces nos vemos en el cuarto módulo. Muchas gracias por su atención.